¿Cómo el dominio británico creó Hong Kong? Parte 1. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una isla rocosa en la costa de China se convirtió en uno de los centros financieros más importantes del planeta? No, en serio. Piensa en esto por un momento. Hong Kong hoy es sinónimo de rascacielos vertiginosos, mercados financieros que mueven billones, una fusión imposible de Oriente y Occidente. Pero hace 200 años era básicamente nada. Una isla estéril con algunos pueblos de pescadores, sin recursos naturales importantes, sin población significativa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó Hong Kong de ser un puesto avanzado e insignificante que ni siquiera los chinos consideraban valioso a convertirse en una de las ciudades más ricas e influyentes de Asia? Y aquí está la parte que realmente debería hacerte detenerte. Hong Kong no fue construida por China, fue construida por Gran Bretaña. Durante 156 años, de 1841 a 1997, Hong Kong fue una colonia británica en suelo chino. Y esa paradoja, esa imposibilidad histórica de una ciudad china gobernada por británicos, creó algo completamente único. Para entender Hong Kong, tienes que entender cómo llegó a existir. Y esa historia comienza con drogas, guerra y uno de los episodios más vergonzosos del imperialismo occidental. Esta es la historia de cómo el dominio británico creó Hong Kong y por qué esa creación todavía está causando problemas políticos un siglo después de que terminó el Imperio Británico. Volvamos a 1839. China bajo la dinastía Qing es todavía, en papel, el imperio más poblado y rico del mundo. Los emperadores chinos se ven a sí mismos como gobernantes del Reino del Medio, el centro de la civilización, rodeados por bárbaros en varios grados de distancia de la verdadera cultura. El comercio con extranjeros está estrictamente controlado. Los comerciantes europeos solo pueden operar en un puerto, Cantón, la actual Guangzhou, y solo pueden negociar con un gremio de comerciantes chinos autorizados llamado el sistema Ko-Hong. No pueden entrar más en China, no pueden aprender chino, no pueden comerciar directamente con chinos ordinarios. Son contenidos y restringidos porque los chinos francamente no necesitan nada de Europa. China produce seda, porcelana, té, todo lo que los europeos quieren. Europa produce, ¿qué exactamente? Relojes, tal vez. Curiosidades, nada que China necesite desesperadamente. Pero Gran Bretaña tiene un problema. Los británicos se han vuelto absolutamente adictos al té chino. Para 1800, el té es la bebida nacional de Gran Bretaña. Toda la sociedad británica gira en torno a la hora del té. Y todo ese té viene de China. Entonces, Gran Bretaña está bombeando cantidades masivas de plata a China para pagar el té, creando un déficit comercial enorme. La East India Company, que controla el comercio británico con Asia, necesita desesperadamente algo para vender a China para equilibrar los libros. Y encuentran la solución perfecta: opio. El opio es cultivado en India británica, específicamente en Bengala y Malwa. Es procesado en una forma concentrada y altamente adictiva, y luego es enviado ilegalmente a China por contrabandistas que trabajan con comerciantes corruptos chinos. Déjame enfatizar eso: ilegalmente. China había prohibido la importación de opio en 1729, específicamente porque estaba creando una epidemia de adicción. Pero los británicos no se preocupan. El opio es increíblemente rentable y resuelve su problema de déficit comercial. Para la década de 1830, decenas de miles de chinos son adictos al opio. El flujo de plata se ha revertido. Ahora la plata está fluyendo fuera de China hacia Gran Bretaña. La economía china está siendo drenada. El tejido social se está desintegrando mientras los adictos al opio abandonan sus trabajos, sus familias, sus vidas. Y la corte Qing finalmente dice basta. En 1839, el emperador nombra a un mandarín incorruptible, llamado Lin Sexu, como comisionado imperial para lidiar con el problema del opio. Lin llega a Cantón y no juega. Rodea las factorías extranjeras donde los comerciantes británicos están almacenando opio. Les exige que entreguen todo el opio, más de 20,000 cajas, y promete que no se permitirá más comercio de opio. Los británicos inicialmente se niegan. Lin corta su suministro de comida y agua. Los británicos se rinden. Lin toma el opio, lo mezcla con cal y sal, y lo arroja al mar en una ceremonia pública masiva, destruyendo fortunas de drogas. Es el equivalente del siglo XIX de un narcotráfico siendo desmantelado, excepto que estos narcotraficantes son representados por el imperio más poderoso de la Tierra.
La East India Company reporta a Londres que han sido atacados, su propiedad destruida, sus representantes mantenidos rehenes. Exigen compensación y protección. El gobierno británico, dirigido por el primer ministro Lord Palmerston, podría razonablemente responder diciendo: ustedes estaban vendiendo drogas ilegalmente. Esta es su culpa. Pero eso no es lo que sucede. En cambio, Palmerston decide que esta es una oportunidad. Una oportunidad para forzar a China a abrirse completamente al comercio británico, para acabar con el humillante sistema Cohong, para establecer relaciones diplomáticas iguales que China siempre ha rechazado. El opio es solo la excusa. Entonces, en 1840, Gran Bretaña envía una fuerza expedicionaria, 16 barcos de guerra, 4 cañoneras de vapor, 28 transportes de tropas, 4.000 soldados, más artillería. Esta flotilla navega hacia la costa china y comienza sistemáticamente a capturar puertos y bloquear el comercio. Es una guerra de agresión desnuda y es patéticamente unilateral. Los militares chinos son completamente superados. China no ha peleado una guerra importante en décadas. Su armada consiste en juncos de madera que se mueven con viento o remos. Los británicos tienen vapores que pueden maniobrar independientemente del viento. China tiene cañones que no han sido actualizados en 100 años. Los británicos tienen artillería moderna con alcance y precisión muy superiores. Los chinos intentan tácticas tradicionales, como usar botes de fuego o enviar nadadores a sabotear barcos enemigos. Es heroico pero inútil. Los británicos navegan río arriba, bombardean fuertes costeros desde más allá del alcance de respuesta, desembarcan tropas con facilidad. Para 1842, los británicos están amenazando Nanking, la segunda ciudad más importante de China. La corte Qing se da cuenta de que no puede ganar y acepta negociar. El Tratado de Nanking, firmado el 29 de agosto de 1842, es el primer tratado desigual que China es forzada a firmar con una potencia occidental. Sus términos son devastadores para el orgullo chino. China debe pagar 21 millones de dólares de plata en indemnizaciones, una suma astronómica que representa el costo de la guerra, más el valor del opio destruido, más compensación por deudas comerciales. China debe abrir 5 puertos al comercio británico ilimitado: Cantón, Xiamen, Fuzhou, Ningbo y Shanghái. Los aranceles son fijados a niveles bajos que favorecen a Gran Bretaña. Los ciudadanos británicos en China están sujetos a ley británica, no china, bajo extraterritorialidad. Y cláusula 3, casi escondida entre todas estas otras humillaciones: la isla de Hong Kong será poseída a perpetuidad por Su Majestad Británica, la Reina Victoria, sus herederos y sucesores. Hong Kong, una isla que la mayoría de los chinos ni siquiera conocían que existía. Una roca estéril que era principalmente hogar de piratas y contrabandistas. ¿Por qué los británicos la querían? Porque querían una base territorial permanente en la costa china. Un lugar donde pudieran almacenar mercancías, estacionar barcos, donde las leyes británicas fueran supremas y no tuvieran que lidiar con autoridades chinas interferentes. Y Hong Kong tenía algo crucial: uno de los mejores puertos naturales de Asia. La isla crea una bahía profunda protegida perfecta para anclar barcos. Es posicionamiento estratégico puro. Controla el acceso al estuario del río Pearl y Cantón. Es el lugar perfecto para proyectar poder naval en el sur de China. Pero cuando los británicos realmente toman posesión en 1841, se dan cuenta de que básicamente han reclamado una roca vacía. La población total de la isla de Hong Kong es tal vez 7.500 personas, principalmente pescadores Hakka viviendo en pueblos dispersos. No hay ciudad, no hay infraestructura. El primer gobernador colonial británico, Sir Henry Pottinger, desembarca y mira alrededor de esta isla estéril y aparentemente se pregunta qué carajos acaba de adquirir su país. Pero Pottinger es pragmático. Declara que Hong Kong será un puerto libre, sin aranceles de importación. Anuncia que cualquiera, británico o chino, puede venir a comerciar libremente sin las restricciones que existían en Cantón. Y algo notable sucede: la gente viene. Comerciantes cantoneses que odian el sistema Cohong corrupto se mudan a Hong Kong. Empresarios británicos establecen casas comerciales. Refugiados chinos huyendo de conflictos en el continente se inundan. En unos pocos años, Hong Kong Victoria, nombrada por la reina, pasa de no existir a ser un pueblo comercial bullicioso. Pero tengamos claro, los primeros años son brutales. Hong Kong en la década de 1840 es la frontera salvaje. No hay ley efectiva. La violencia entre pandillas es rampante. Las enfermedades son epidémicas: malaria, disentería, tifoidea, matan a británicos y chinos por igual.
El clima es un choque para los británicos acostumbrados a temperaturas templadas. Los veranos son sofocantemente calurosos y húmedos. Los tifones golpean regularmente, destruyendo edificios. La primera generación de colonos británicos muere en números espantosos. Hay un cementerio colonial en Hong Kong lleno de lápidas de comerciantes, soldados y funcionarios que vinieron buscando fortuna y encontraron muerte tropical en cambio. Y sin embargo, la gente sigue viniendo porque Hong Kong ofrece algo raro, oportunidad sin restricciones tradicionales. En China continental, tu vida es determinada por tu nacimiento, tu familia, tu lugar en la jerarquía confuciana. En Hong Kong, al menos en teoría, puedes reinventarte. Si tienes habilidad y suerte, puedes hacerte rico. Esta promesa es intoxicante. Y luego viene la Segunda Guerra del Opio en 1856-60, desencadenada por incidentes aún más ridículos que la primera. Esta vez, Gran Bretaña está unida por Francia. Juntas aplastan a China aún más completamente. El Tratado de Tianjin de 1858 y la Convención de Beijing de 1860 fuerzan a China a abrir más puertos, legalizar el comercio de opio. Sí, eso fue parte de los términos del tratado. Permitir a los extranjeros viajar dentro de China. Permitir a los misioneros cristianos operar libremente y ceder más territorio. Específicamente, Gran Bretaña toma la península de Kowloon, directamente frente a la isla de Hong Kong. Ahora Hong Kong consiste en la isla original más esta franja de territorio continental. La colonia tiene espacio para expandirse. Kowloon se convierte en el centro industrial y residencial, mientras que la isla de Hong Kong sigue siendo el distrito comercial y administrativo. Durante las siguientes décadas, algo extraordinario sucede. Hong Kong se transforma de puesto comercial a ciudad real a metrópoli global. ¿Cómo? A través de una combinación de posicionamiento geográfico, tiempo histórico y gobierno británico pragmático, aunque explotador. Geográficamente, Hong Kong es la puerta de China. Cualquier comercio entre China y el resto del mundo pasa por Hong Kong. Los británicos construyen infraestructura, muelles modernos, almacenes, sistemas de caminos, alcantarillado, electricidad. Establecen ley británica con protecciones de propiedad fuertes que atraen capital. Crean instituciones bancarias y financieras. Y crucialmente permiten que los chinos participen en esta economía. A diferencia de colonias en África o India donde las poblaciones nativas son tratadas puramente como mano de obra o súbditos, en Hong Kong los chinos pueden poseer negocios, hacerse ricos, incluso ejercer cierta influencia política, aunque nunca igualen a los británicos en poder formal. Esto crea una clase de comprador chino, intermediarios entre comerciantes británicos y mercados chinos. Los compradores eran chinos étnicos que hablaban inglés, entendían prácticas comerciales occidentales, tenían conexiones en China continental y podían facilitar tratos. Se volvieron inmensamente ricos. Familias como los Jardines, los Hotungs construyeron fortunas y crucialmente reinvirtieron en Hong Kong. Construyeron casas, oficinas, fábricas. La economía se diversificó más allá del simple comercio a manufactura, envío, banca, seguros. Para finales del siglo XIX, Hong Kong es indiscutiblemente la ciudad más moderna de Asia Oriental, más avanzada que cualquier ciudad en el propio China, más rica que la mayoría de las ciudades en Japón. Es un caso de estudio en cómo el colonialismo podía crear crecimiento económico, aunque ese crecimiento viniera con explotación masiva y desigualdad. Porque no nos engañemos. Hong Kong colonial era profundamente desigual y racista. Los británicos vivían en lujosas casas en Victoria Peak, con vistas al puerto, con sirvientes chinos y todos los confort. Los chinos vivían hacinados en barrios bajos, trabajaban en fábricas en condiciones espantosas, no tenían derechos políticos reales, había segregación explícita. Ciertos hoteles, clubes, edificios estaban prohibidos para chinos sin importar cuán ricos fueran. Las leyes favorecían descaradamente a los británicos. Un británico que matara a un chino recibía castigo mínimo. Un chino que matara a un británico era ahorcado. El gobierno colonial era una dictadura benevolente en el mejor de los casos, despotismo explotador en el peor. No había democracia. El gobernador era nombrado por Londres. El Consejo Legislativo era compuesto por funcionarios británicos y algunos miembros chinos selectos que representaban élites comerciales. La gente ordinaria no tenía voz. Y aún así, millones de chinos eligieron venir a Hong Kong. ¿Por qué? Porque incluso con toda su desigualdad y racismo, Hong Kong ofrecía algo que China continental no tenía: estabilidad legal, oportunidad económica y seguridad de la agitación que destrozaba a China. Durante el siglo XIX y principios del XX, China pasó por desastre tras desastre.
La rebelión Taiping de 1850-64 mató a 20 a 30 millones. La rebelión de los Boxers en 1900 trajo ejércitos extranjeros que saquearon Beijing. La caída de la dinastía Qing en 1911 sumió a China en caos de señores de la guerra. La invasión japonesa de los 1930s fue genocida. La guerra civil entre nacionalistas y comunistas devastó el país. A través de todo esto, Hong Kong permaneció relativamente estable y seguro. Los refugiados se inundaban después de cada crisis. La población explotaba, 880,000 en 1931, 1.6 millones en 1941, 2.4 millones en 1950, 4 millones en 1971. Estos no eran solo refugiados pobres, eran empresarios que traían capital y habilidades, intelectuales, técnicos. Hong Kong obtuvo cerebros de China constantemente durante un siglo. Este es el punto crucial que la gente olvida sobre Hong Kong colonial. No era solo gobernado por británicos, era construido por chinos bajo gobierno británico. La mano de obra que construyó los muelles, las fábricas, los rascacielos era china. Los empresarios que crearon las industrias de manufactura, textiles, electrónicos eran chinos. Los comerciantes que manejaban el comercio eran chinos. Los británicos proporcionaban estructura legal, defensa militar, acceso a mercados globales, pero la ciudad misma, su vitalidad económica, su creatividad empresarial, eso era chino. Hong Kong era una criatura híbrida, legalmente británica, culturalmente china, económicamente global, y esa hibridez era exactamente lo que la hacía especial. En 1898, Gran Bretaña forzó a China a arrendar más territorio adyacente a Hong Kong por 99 años. Los nuevos territorios, como se los llamaba, eran principalmente tierras de cultivo y pueblos, pero proporcionaban espacio para expansión y un amortiguador defensivo. Este arrendamiento de 99 años, expirando en 1997, eventualmente se volvería crucial porque obligó a Gran Bretaña a negociar con China sobre el futuro de Hong Kong. Pero en 1898 nadie esperaba que eso importara. El Imperio Británico parecía eterno. China parecía estar desintegrándose. La idea de que en 99 años China sería una superpotencia y Gran Bretaña declinaría habría parecido fantasía absurda. Y sin embargo, eso es exactamente lo que pasó. Pero eso está adelantándose a la historia. Primero necesitamos entender cómo Hong Kong evolucionó durante el siglo XX. Parte 2. El siglo XX transforma Hong Kong de puerto colonial a ciudad global, y esa transformación está impulsada por eventos que no tienen nada que ver con los propios británicos, y todo que ver con los desastres golpeando a China. Si quieres entender por qué Hong Kong se convirtió en lo que es, necesitas entender que Hong Kong prosperó precisamente porque China sufría. Cada crisis en el continente enviaba oleadas de refugiados, capital y talento fluyendo hacia Hong Kong. Es una historia profundamente incómoda porque significa que el éxito de Hong Kong fue construido sobre la tragedia de China, pero es la verdad. Comencemos con la caída de la dinastía Qing en 1911. La revolución republicana debería haber sido un nuevo comienzo para China. En cambio, sumió al país en décadas de caos. Los señores de la guerra controlaban provincias. El gobierno central en Beijing era una farsa. Y refugiados de la agitación se derramaban en Hong Kong, que bajo gobierno británico ofrecía un refugio de estabilidad. La población de Hong Kong creció exponencialmente. Estos no eran solo campesinos desesperados, eran clases mercantiles y profesionales completas escapando del colapso del viejo orden. Trajeron habilidades, capital, redes comerciales. Las comunidades de negocios cantonesas y shanghainesas que huyeron a Hong Kong durante este periodo se convirtieron en la columna vertebral de la economía de la colonia durante el siglo siguiente. Luego vino la invasión japonesa de China en 1937. El ataque japonés fue genocida en escala. La masacre de Nankín en 1937-38 mató a cientos de miles de civiles. Las fuerzas japonesas arrasaron China Oriental. Millones huyeron y muchos vinieron a Hong Kong porque todavía era territorio británico neutral hasta 1941. Durante estos años, Hong Kong se hinchó con refugiados. La población llegó a 1.6 millones en 1941, más del doble de lo que había sido una década antes. Hong Kong no estaba preparada para esto. Se crearon barrios bajos masivos, la enfermedad se propagó, pero la colonia absorbió a los refugiados porque necesitaba mano de obra y los refugiados necesitaban desesperadamente seguridad. Entonces, en diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor y simultáneamente invadió Hong Kong. La defensa británica fue patética.
Hong Kong cayó en menos de 3 semanas. Lo que siguió fueron 3 años y 8 meses de ocupación japonesa brutal, de 1941 a 1945. Los japoneses trataron Hong Kong como territorio conquistado para ser explotado. Saquearon la colonia. Deportaron forzosamente a más de 1 millón de chinos de vuelta al continente ocupado porque no podían alimentarlos, y trataron brutalmente a los que quedaron. Civiles británicos y otros europeos fueron internados en campos. Mujeres chinas fueron forzadas a la esclavitud sexual como mujeres de confort. El hambre era generalizada. Cuando los británicos retomaron Hong Kong en agosto de 1945 después de la rendición japonesa, la población había caído a solo 600,000. La ciudad estaba destrozada, con edificios dañados, infraestructura destruida, economía en ruinas. La recuperación fue asombrosamente rápida. En 2 años, para 1947, Hong Kong había restaurado su población previa a la guerra. ¿Cómo? Porque China continental estaba aún peor. La guerra civil entre nacionalistas y comunistas que había estado hirviendo durante 2 décadas finalmente estalló en guerra abierta después de que Japón fue derrotado. De 1945 a 1949, los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong pelearon por el control de China. Los comunistas ganaron. En octubre de 1949, Mao proclamó la República Popular de China. Chiang y los restos del gobierno nacionalista huyeron a Taiwán, y una marea de refugiados huyó a Hong Kong. Capitalistas, terratenientes, oficiales del Kuomintang, intelectuales, clérigos, todos los que tenían razón para temer a los comunistas inundaron Hong Kong. La población explotó nuevamente, llegando a 2.4 millones en 1950. Estos refugiados transformaron Hong Kong. Trajeron capital de Shanghái, el centro financiero de China. Trajeron conocimiento industrial de ciudades manufactureras. Trajeron educación, habilidades profesionales, contactos comerciales. Y trajeron un miedo visceral al comunismo que los hacía trabajar frenéticamente para tener éxito en Hong Kong porque sabían que no había vuelta atrás. Este es el punto crucial. La población de refugiados de Hong Kong de finales de los 1940s y 1950s no estaba sentada esperando ayuda gubernamental. Estaban construyendo negocios, trabajando turnos de 14 horas, durmiendo en fábricas, enviando a niños a trabajar. La ética laboral era brutal pero efectiva, y el gobierno colonial británico, para su crédito, se mantuvo mayormente al margen. No trataron de microgestionar la economía. Establecieron Estado de Derecho, protegieron derechos de propiedad y luego dejaron que el capitalismo salvaje hiciera su trabajo. La estrategia funcionó espectacularmente. En las décadas de 1950 y 60, Hong Kong se transformó en una potencia manufacturera. Textiles particularmente. Los refugiados shanghaineses que habían dirigido las industrias textiles de China continental montaron fábricas en Hong Kong. Produjeron ropa barata para exportar a Occidente. Hong Kong se convirtió en uno de los mayores exportadores mundiales de prendas. Luego vinieron plásticos, electrónicos, juguetes. Hong Kong se convirtió en el taller del mundo antes de que China continental tomara ese rol décadas después. Este fue el milagro económico de Hong Kong. Pero llamarlo un milagro oscurece lo que realmente era: explotación despiadada de mano de obra refugiada trabajando en condiciones espantosas por salarios de miseria para crear productos baratos para consumidores occidentales. Las fábricas de Hong Kong en los 1950s y 60s eran talleres clandestinos, la seguridad laboral era inexistente, trabajo infantil era común, las viviendas eran espantosas, familias completas viviendo en habitaciones individuales en edificios que eran trampas de fuego. Y sin embargo la gente soportaba estas condiciones porque la alternativa, volver a la China de Mao, era peor. Porque mientras Hong Kong explotaba económicamente, China continental estaba soportando algunos de los peores desastres autoinducidos de la historia humana. El gran salto adelante de Mao de 1958-62 causó hambruna que mató a decenas de millones. La revolución cultural de 1966-76 sumió a China en caos ideológico, donde cualquiera con educación o habilidades profesionales era perseguido. Durante estos periodos, más refugiados huyeron a Hong Kong. Venían ilegalmente nadando a través de aguas infestadas de tiburones, cruzando montañas, sobornando guardias fronterizos.
El gobierno colonial británico inicialmente los mandaba de vuelta, pero eventualmente adoptó una política de tocar base, donde si los refugiados ilegales lograban llegar a centros urbanos sin ser capturados, podían quedarse. Hong Kong no podía detener el flujo, entonces lo absorbió. Y extrañamente la población refugiada alimentó más crecimiento económico porque proporcionaba una reserva interminable de mano de obra barata y desesperada. En 1967, la revolución cultural en China continental se desbordó en Hong Kong. Los guardias rojos de Mao inspiraron a simpatizantes comunistas locales a lanzar disturbios masivos contra el gobierno colonial. Durante 8 meses, Hong Kong enfrentó manifestaciones diarias, disturbios, ataques con bombas. Los manifestantes exigían el fin del gobierno colonial británico y la reunificación inmediata con China. La policía de Hong Kong, con apoyo de tropas británicas, aplastó brutalmente los disturbios, pero el incidente sacudió la confianza. Por primera vez, mucha gente en Hong Kong se preguntó si la colonia podría sobrevivir. Beijing podría aplastar Hong Kong en cualquier momento simplemente cortando su suministro de agua, que venía de China continental. Los británicos no podían defender Hong Kong militarmente contra China si Beijing decidía retomarlo. La única razón por la que Hong Kong existía era porque Beijing permitía que existiera. Esta realización fue aterradora pero también aleccionadora. Hong Kong existía bajo permiso chino, no protección británica. Pero Beijing no tomó Hong Kong. ¿Por qué no? Porque Hong Kong era útil para China. Hong Kong era la ventana de China al mundo capitalista, la forma en que Beijing podía acceder a tecnología occidental, capital, comercio mientras mantenía su sistema comunista internamente. Hong Kong manejaba la mayor parte del comercio exterior de China. Empresas occidentales que querían hacer negocios con China operaban a través de Hong Kong. China ganaba enormes cantidades de divisas fuertes a través de Hong Kong. Tomar la colonia interrumpiría todo esto. Entonces Beijing dejó Hong Kong solo, aunque ideológicamente odiaba que territorio chino fuera gobernado por imperialistas occidentales. Esta extraña simbiosis, donde capitalismo Hong Kong servía comunismo China, continuó durante décadas. En los 1970s y 80s, Hong Kong pasó de manufactura a servicios. A medida que los salarios subieron, las fábricas se trasladaron a China continental, donde la mano de obra era más barata. Hong Kong se convirtió en el centro financiero, de logística y administrativo para estas fábricas. Bancos, firmas legales, empresas navieras, aseguradoras, firmas de comercio, todas se expandieron masivamente. Hong Kong se convirtió en uno de los centros financieros principales del mundo, junto con Londres, Nueva York y Tokio. El mercado de valores de Hong Kong creció exponencialmente. Bienes raíces explotaron en valor. Hong Kong se convirtió en uno de los lugares más caros de la Tierra. Una élite empresarial china, familias como los Li, los Kwok, los Kadarsris, acumularon fortunas multimillonarias. Estas familias eran prácticamente oligarcas, controlando vastos imperios empresariales de bienes raíces, infraestructura, comercio. Pero mientras Hong Kong prosperaba, las semillas de su crisis constitucional se gestaban. Porque ese arrendamiento de 99 años de los nuevos territorios que Gran Bretaña había forzado de China en 1898, expiraría en 1997, y sin los nuevos territorios, que proporcionaban tierra, agua y recursos, solo la isla de Hong Kong y Kowloon no eran viables. Entonces Gran Bretaña necesitaba negociar con China sobre qué pasaría en 1997. Pero para los 1980s, el contexto global había cambiado completamente. El Imperio Británico estaba muerto. Gran Bretaña ya no era una superpotencia. China, bajo Deng Xiaoping, estaba abriendo y reformando su economía, convirtiéndose rápidamente en potencia económica. El equilibrio de poder se había revertido completamente. China sostenía todas las cartas. Y Beijing dejó absolutamente claro: Hong Kong sería devuelto a la soberanía china en 1997. No era negociable. La primera ministra británica Margaret Thatcher intentó inicialmente ser dura con Deng Xiaoping en negociaciones en 1982. Los británicos propusieron mantener administración de Hong Kong después de 1997 bajo soberanía china. Deng rechazó esto sin rodeos. Le dijo a Thatcher que China tomaría Hong Kong con o sin acuerdo británico. Beijing podría cruzar la frontera en cualquier momento. Thatcher se dio cuenta de que estaba jugando una mano perdedora. Gran Bretaña no tenía apalancamiento. Entonces, las negociaciones cambiaron a asegurar los mejores términos posibles para la transición. El resultado fue la Declaración Conjunta Sino-Británica firmada en 1984. China retomaría soberanía sobre Hong Kong el 1 de julio de 1997. Pero Hong Kong se convertiría en una región administrativa especial bajo el marco de un país, dos sistemas.
Hong Kong mantendría su sistema capitalista, sistema legal basado en common law, libertades civiles, por 50 años hasta 2047. China manejaría defensa y relaciones exteriores, pero por lo demás Hong Kong se autogobernaría. En papel, era un acuerdo razonable. En la práctica contenía ambigüedades masivas. ¿Qué significaba exactamente alto grado de autonomía? ¿Quién interpretaría disputas sobre autonomía? Beijing, por supuesto. La ley básica que serviría como mini constitución de Hong Kong fue redactada por Beijing con input limitado de hongkoneses. Contenía derechos y libertades, pero también cláusulas vagas sobre salvaguardar la seguridad nacional, que Beijing podría interpretar ampliamente. Y crucialmente, la gente de Hong Kong no tuvo voz en nada de esto. No hubo referéndum. No se preguntó a los hongkoneses si querían ser entregados a China. Se negoció su futuro por ellos por dos gobiernos autoritarios, Gran Bretaña que nunca había dado democracia a Hong Kong y China que ciertamente no la daría ahora. La reacción en Hong Kong fue pánico. De 1984 a 1997, cientos de miles de hongkoneses emigraron. Cualquiera que pudiera comprar pasaporte de otro país lo hizo. Canadá, Australia, Estados Unidos recibieron oleadas de inmigrantes de Hong Kong. Muchos eran profesionales adinerados que no confiaban en las promesas de Beijing. Se fueron llevando su capital con ellos, pero otros no tenían opción. Los pobres, los de clase trabajadora, no podían permitirse emigrar, se quedaron y esperaban lo mejor. El gobierno colonial británico, en sus años finales, finalmente intentó introducir algo de democracia a Hong Kong. Chris Patten, el último gobernador colonial de 1992-97, expandió el derecho a voto y permitió elecciones directas para algunos escaños del Consejo Legislativo. Beijing se enfureció, acusando a Gran Bretaña de sabotaje de última hora. Después de 150 años de gobierno colonial sin democracia, Gran Bretaña repentinamente intentaba democratizar Hong Kong justo antes de entregarlo a China. Era transparentemente hipócrita, pero también comprensible. Patten esperaba crear instituciones democráticas que Beijing tendría dificultad en desmantelar después de la entrega. No funcionó. La medianoche del 30 de junio al 1 de julio de 1997, en una ceremonia bajo lluvia torrencial, el príncipe Charles entregó Hong Kong a China. La bandera británica fue arriada. La bandera de la República Popular de China fue izada. Chris Patten lloró. La gente de Hong Kong observó con emociones mezcladas, curiosidad, miedo, esperanza. La era colonial había terminado. Oficialmente Hong Kong ahora era parte de China. ¿Pero qué tipo de parte? Eso dependía de si Beijing mantendría sus promesas de autonomía. E inicialmente, sorprendentemente, sí. Los primeros años después de la entrega fueron estables. Hong Kong continuó funcionando como siempre lo había hecho. El sistema legal seguía operando independientemente. La prensa permanecía relativamente libre. Las protestas eran toleradas. La economía estaba bien. Tal vez, solo tal vez, un país, dos sistemas, podría funcionar. Pero esa esperanza no duraría. Las tensiones entre autonomía de Hong Kong y soberanía de Beijing solo crecerían, llevando finalmente a las crisis de los últimos años. Pero eso no es realmente parte de la historia de cómo el dominio británico creó Hong Kong. Es la historia de cómo esa creación está ahora luchando por sobrevivir bajo gobierno chino. Retrocedamos y evaluemos qué el dominio británico realmente creó. Hong Kong como la conocemos, esta ciudad de rascacielos, mercados financieros, capitalismo sin restricciones y libertades civiles relativas, es producto directo del colonialismo británico. Sin gobierno británico, Hong Kong habría permanecido como un pueblo de pescadores sin importancia, tal vez eventualmente absorbido en Cantón. El dominio británico proporcionó las estructuras que permitieron a Hong Kong prosperar. Estado de Derecho, derechos de propiedad, tribunales independientes, libre comercio, infraestructura moderna. Estas fueron contribuciones reales y significativas. Pero pintemos el panorama completo. Estas estructuras fueron creadas para beneficiar a Gran Bretaña primero, comerciantes británicos primero, élites británicas primero. La población china de Hong Kong se benefició, sí, pero como efecto secundario, y se benefició desproporcionadamente. Algunas familias chinas se hicieron fabulosamente ricas sirviendo como compradores y socios de firmas británicas. La vasta mayoría trabajó en trabajos de salario bajo en condiciones espantosas. Hong Kong tenía menos regulaciones laborales que la propia Gran Bretaña porque el gobierno colonial no quería dañar su economía con excesiva protección de trabajadores. El legado de desigualdad persiste hoy.
Hong Kong tiene algunos de los bienes raíces más caros del planeta, porque la tierra está estrictamente controlada. ¿Por qué está controlada? Por política colonial británica que convirtió las ventas de tierras en principal fuente de ingresos gubernamentales, creando un oligopolio donde desarrolladores conectados podían comprar tierra y luego cobrar alquileres exorbitantes. Esta estructura no ha cambiado. Las mismas familias de desarrolladores que enriquecieron bajo gobierno británico todavía dominan bienes raíces de Hong Kong. La gente ordinaria vive en apartamentos ataúd de 30 pies cuadrados porque no pueden permitirse nada más. Esta distopía de vivienda es herencia directa de colonialismo británico. Y políticamente Gran Bretaña dejó Hong Kong en una posición imposible. Durante 156 años, Gran Bretaña gobernó Hong Kong como dictadura. Gobernadores eran nombrados desde Londres. No había democracia. Y luego, justo antes de entregar Hong Kong a China, Gran Bretaña repentinamente afirmó preocuparse por democracia y derechos humanos. Esta hipocresía terminal significa que Hong Kong fue entregado a China sin tradición democrática establecida, sin cultura política madura, sin instituciones que pudieran resistir embestidas de Beijing. Si Gran Bretaña realmente se preocupara por el futuro de Hong Kong, habría implementado democracia en los 1950s o 60s, dando a los hongkoneses décadas para desarrollar instituciones democráticas que habrían sido más difíciles para Beijing desmantelar. Pero no lo hizo porque democracia habría dado a los hongkoneses voz para cuestionar políticas coloniales británicas. Entonces, Gran Bretaña mantuvo Hong Kong autocrático hasta el último momento y luego fingió preocupación por la democracia solo cuando era conveniente diplomáticamente. Así que cuando evaluamos qué el dominio británico creó, necesitamos ver triunfo y tragedia. Creó una ciudad de oportunidad económica sin precedentes donde refugiados chinos podían reconstruir sus vidas. Creó estructuras legales e institucionales que protegían propiedad e individuos. Creó una cultura híbrida única que combinaba pragmatismo chino con legalismo británico. Pero también creó desigualdad masiva, rígida jerarquía social, dependencia económica de oligarcas de bienes raíces, y dejó Hong Kong políticamente indefenso ante Beijing. El legado es profundamente mixto. Y para la gente de Hong Kong, ese legado no es algo abstracto, es su realidad vivida cada día, mientras navegan entre el legado del colonialismo y la realidad del gobierno chino autoritario. El dominio británico creó Hong Kong. Pero crear algo no significa que será sostenible una vez que te vayas. Y esa es la tragedia final. Hong Kong, como fue creado bajo gobierno británico, probablemente no puede sobrevivir bajo gobierno chino. No porque los hongkoneses no lo quieran, sino porque las dos visiones de lo que debería ser Hong Kong son fundamentalmente incompatibles. El epílogo de esta historia sigue desarrollándose ahora. Las protestas de 2019 que sacudieron Hong Kong durante meses fueron fundamentalmente sobre si Hong Kong podía preservar la identidad que el dominio británico creó. Los manifestantes ondeaban banderas coloniales británicas no porque añoraran el imperialismo, sino porque anhelaban las libertades que de alguna manera habían existido bajo dictadura colonial, pero ahora estaban amenazadas bajo soberanía china. Es profundamente irónico y profundamente triste. Y la respuesta de Beijing, imponiendo la Ley de Seguridad Nacional en 2020, que efectivamente terminó con la autonomía de Hong Kong, sugiere que un país, dos sistemas era solo temporal. El experimento terminó. Hong Kong está siendo reabsorbido en China, transformado de puerta entre China y el mundo en solo otra ciudad china. Los rascacielos permanecen, los bancos permanecen, pero la ciudad que creó el dominio británico, con sus peculiaridades y contradicciones y libertades, está desapareciendo. Dentro de una generación, Hong Kong podría ser indistinguible de Shenzhen o Shanghai, simplemente otra metrópoli china próspera. La singularidad habrá desaparecido. Y con ella, la memoria de cómo surgió, creada por imperio, construida por refugiados, sostenida por promesa quebrantada de autonomía. Ese es el legado final del dominio británico sobre Hong Kong. Creó algo extraordinario que no pudo durar, algo precioso que tampoco se puede replicar ni preservar. Una ciudad atrapada entre dos mundos, sin pertenecer plenamente a ninguno, ahora siendo forzada a elegir. Y la elección ya ha sido hecha por ella.